Bueno, hola a todos. Vamos a hacer una breve presentación del último ventilador que llegó al servicio, que es el Lyra X2. Este es un equipo con prestaciones interesantes, que tiene un compresor, por lo cual no precisa conexión a aire comprimido, y como particularidad funciona con un sensor de flujo distal, que es parecido a otros que tenemos en el servicio. Al prender el equipo y llegar al modo de standby, en la primera pantalla ya nos encontramos con la posibilidad de agregar datos de los pacientes, y acá vamos a poder optar entre ventilación, que va a ser invasiva o no invasiva, y oxigenoterapia de alto flujo. Dentro de lo que es ventilación, en stand-by es donde vamos a poder cambiar entre la posibilidad de hacer ventilación no invasiva o ventilación invasiva, y cuando programamos ventilación invasiva, ahí ya es que vamos a tener la posibilidad de programar los distintos modos. Los modos convencionales clásicos: ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión y ventilación espontánea con presión de soporte, que es que figura acá como CPAP PSB. ¿Ah? Si nosotros damos a iniciar la ventilación con los parámetros que estaban preestablecidos, bueno, ahí ya vamos a empezar a ver el monitoreo gráfico y numérico básico. Acá vamos a tener los controles y los comandos principales, donde podemos fijar la FiO2, volumen corriente, frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, la PIP, la pausa inspiratoria en caso de que queramos programarla, la asistencia, o sea, si va a dar la posibilidad de tener algún ciclo asistido, que es algo que siempre vamos a dejar prendido. Y acá vamos a poder desplegar esto en una pantalla un poco más amplia, con más parámetros, donde tenemos, por ejemplo, el trigger, en este caso de flujo, pero si pasamos a valores negativos va a quedar como un trigger de presión. Acá tenemos la función de los suspiros, que no es algo que nosotros utilicemos habitualmente, pero si quisiéramos usarlo, ahí es donde lo prenderíamos. Dentro de lo que es la parte de monitoreo, tenemos acá el monitoreo gráfico clásico con las tres curvas de presión, flujo, volumen, monitoreo numérico en la pantalla. Acá podemos tener un monitoreo numérico un poco más amplio, y tenemos la opción de ver los distintos bucles que podemos cambiar en esta pantalla de acá. A su vez, podemos hacer distintas maniobras dentro de, si vamos a funciones. Dentro de las funciones nos aparecen algunas maniobras básicas, como, bueno, esto es si quisiéramos hacer un ciclo ventilatorio manual extra, que también es algo que habitualmente no utilizamos, pero acá tenemos las opciones de hacer una pausa al final de la inspiración y una pausa al final de la expiración, que en caso de que nosotros hagamos, por ejemplo, la pausa al final de la inspiración, ahí hace la pausa hasta que nosotros soltemos, y después ya automáticamente nos da el valor de la complacencia estática y la presión meseta. Y lo mismo si hacemos una pausa al final de la expiración, se va a mantener mientras nosotros tengamos apretado el botón, y al final ya nos va a dar el valor de PIP intrínseca en caso que la hubiera. Tenemos acá también la posibilidad de programar una nebulización. En la función de diagnóstico tenemos la posibilidad de hacer un registro de P sub 0,1, que ahí nos da el valor. La función específica nuevamente para el cálculo de la PIP intrínseca, y una medida de PIM que podemos registrar en esta
ventana de acá. Y también tenemos la posibilidad de ver una curva presión-volumen, donde vamos a programar los distintos parámetros antes de realizar la misma, y después con los cursores vamos a poder tratar de identificar los diferentes sectores de la curva. Tenemos en este sector de acá la programación de las alarmas, bueno, el volumen de las alarmas. Tenemos la función de tendencias, donde vamos a poder desplegar en forma gráfica o numérica los distintos valores. Y bueno, durante la ventilación, en caso que queramos cambiar el modo ventilatorio, vamos a poder tocar ahí en donde esté el nombre del modo, y cambiar, por ejemplo, a ventilación controlada por presión. En este ventilador, como en la mayoría, el gradiente de presión figura como delta P inspiratoria, o sea que son los centímetros de agua por encima de la PIP que vamos a tener. Y como decíamos, este es el modo de presión, soporte más PIP con el que estamos acostumbrados a trabajar. Tenemos para programar la PIP, el delta, es el delta P, la presión soporte por encima de la PIP, el trigger inspiratorio, y acá tenemos el trigger expiratorio, que por defecto está programado como en un parámetro automático, pero que nosotros podemos cambiar a un porcentaje como que consideremos apropiado. Y acá tenemos la programación de los parámetros de apnea, que por defecto viene controlada por presión, con la frecuencia, el delta P y el tiempo de apnea.